Existe un dicho popular muy fuerte acá en Ecuador. El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Esta frase suele apuntar a quienes alcanzan una posición de influencia y que a veces olvidan sus raíces porque permiten que el brillo del mando nuble sus valores. Sin embargo, el poder es un concepto mucho más profundo y complejo, más que la política. El primer gran campo de batalla para el poder es siempre en nuestro interior. El poder que tenemos de transformar nuestra propia mente, de gestionar lo que sentimos y ser dueños de nuestras propias decisiones. Por supuesto, cuando este poder se traslada a la esfera política, a la esfera pública, el desafío se vuelve monumental. Es de la ambición y el servicio suelen entrar en conflicto y donde muchos pierden la oportunidad real de ayudar a los demás en ese intento de querer siempre ser mejor. ¿Cómo se mantiene la cordura y la esencia cuando uno llega a la cima? ¿Cómo se dosifica el poder para que esto sea una herramienta de construcción, más no de olvido? Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles desde Guayaquil, Ecuador. Soy Elsa Sabando y me siento muy emocionada de poder compartir con ustedes este espacio. Conversemos de letras para el gran equipo de Cuéntame un libro y Ahora Canadá. El día de hoy nos convoca una historia que explora precisamente lo que acabo de mencionar, la resiliencia, la ambición y el camino que nace a lo lejos de una persona que no era privilegiada, pero que alcanza algo muy fuerte, la determinación. Para hablarnos un poquito de este tema, nos acompaña una escritora que sabe transformar lo cotidiano en algo vibrante y en algo real. Del Mar. Es comunicadora social y máster en creación literaria. Nacida en Colombia, a través de sus relatos, les da una voz a las historias que inspiran y que transforman y que dejan huellas. Además, es una fuente de amor en un hogar que tiene bastantes años de matrimonio con sus dos hijas. Nutre una narrativa que combina investigación, sensibilidad, para transformar lo cotidiano en un testimonio. Es autora de escritos o en una antología en sus huesos y otros cuentos en el 2025 y lanza su primera novela basada en hechos reales, Pensando en Grande, justo la novela de la que vamos a hablar el día de hoy. Sin nada más que decir con respecto a su biografía, escritora, bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra? Elsa, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y para todos los que nos ven en este momento. Súper bien animada, contenta para hablar sobre este tema tan amplio que es el poder y las decisiones. Sí, es algo como que comentaba al inicio, ¿no? Es esto de que a veces las personas no dosifican este tipo de poder, ¿no? Cuando ya se llega quizás a una parte muy alta. Y algo que también comentaba es el hecho que tenemos el poder primero en nosotros mismos, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos controlar lo que hacemos, entonces todo se va para los lados. Pero, ¿cómo nace esta obra? ¿Cómo nace hablar de esta obra literaria? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué se dice que es una historia de la vida real? Sí, Elsa, particularmente en Colombia los periodos de gobierno son 4 años y bueno, soy la esposa de un exalcalde de una ciudad. Al culminar su periodo, casi siempre la gente queda con el sabor de que hizo las cosas bien y un grupo de que hizo las cosas mal. Entonces, siempre se abren puertas, pero también llegan muchos enemigos en este mundo político y mucha gente a querer invitarlo a que siguiera avanzando en el tema político y el otro grupo que a tratar de evitar que también él continúe, ¿cierto? Entonces nace ahí un tema, una persecución muy grande, la cual fui víctima también como esposa. Entonces tenía un dolor muy grande y al ver que no podíamos hacer nada, decidí sanar todo esto escribiendo el libro. Entonces no sabía cómo se escribió un libro y nació la idea de hacer una maestría con la Universidad Internacional de Valencia de escritura literaria y fue allí donde empieza ya a llenarse en esas páginas en blanco y a liberar todo lo que tenía mi corazón y es un libro real completamente, es una novela biografía porque narra la historia del personaje desde que nace hasta el año 2025. Claro, te escucho algo muy, muy bonito en todo, ¿no? Y es el hecho de que a soltar y a llenar esas páginas en blanco. Y es que la escritura es eso, ¿no? Y
Erika del Mar al momento de escribir? ¿Cuáles son tus puntos? El momento que comenzaste a desarrollar la novela, ¿tenías días específicos, horarios específicos, o era en el día y yo escribía y escribía? ¿Cómo fue ese momento? No, todavía no tenía la rutina, entonces empezar siempre se vuelve como algo, más bien como algo muy personal. Entonces, la escritura siempre es un trabajo muy solitario. Trataba cuando ya mi hija se había ido para el colegio, mi esposo estaba trabajando, entonces ya me sentaba yo frente al computador en el horario sin ningún orden, sino cuando ya me sentaba y me sentía sola, empezaba a liberar todas esas palabras. Qué bonito. Cuando hablamos un poquito de la sinopsis, se menciona que el protagonista nace lejos del poder, pero que él logra alcanzarlo. En base a tu testimonio y también a tu punto de vista, y me imagino que también alguna investigación, porque lógicamente escribir también es eso, ¿no? Hay términos que a veces desconocemos y que hay que estar averiguando. ¿Qué es el poder para ti? ¿Y de qué manera crees que el poder tiene la capacidad para moldear los pensamientos para bien o para mal de la población? Elsa, el poder es algo tan importante cuando se sabe manejar que para mí 100% es servicio, ¿no? Cuando tú tienes el poder y tienes la oportunidad de poder ayudar, realmente es allí más que la política, es poder servir. Y cuando no se impone a alguien con el poder, sino que esa persona nace con esa convicción de llegar al poder y servir, allí es lo fundamental para poder trabajar y por los demás. El poder debería ser eso, trabajar por los demás. Es cierto, ¿no? Y quizás nos vamos a meter en un punto que es bastante fuerte, ¿no? El hecho de que el poder lleva a la política es hacer el bien, pero ¿qué es lo que pasa con la población? No sé si escuchaste un poquito la frase que dije al inicio, aquí en Ecuador es muy, muy conocida, ¿no? El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Qué es lo que pasa? Porque realmente creo que a nivel de Sudamérica o a nivel de muchos países, nosotros ya no creemos en la política. ¿Y por qué? Porque las personas, del 100% solo hay un 20% que de verdad quiere ayudar a su pueblo, que de verdad se pone la camisa y de verdad piensa en los intereses de los demás y no en los propios. Pero la política está tan manchada, tan sucia, que el pueblo realmente ya no cree en ello. Incluso creo yo que a veces la población vota hasta por populismo, más no por el hecho de decir, bueno, este es el candidato preciso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre según tu pensamiento? ¿Por qué la gente se mancha a sí mismo y pierde sus valores, pierde sus ganas de ayudar y luego se enriquece nada más? Así es, Elsa. Mira, el poder y en el tema político es fundamental que hay clanes en todo Colombia y en todo el mundo. Los políticos siempre tienen un grupo que hoy entra este, en la fila está siguiente, luego el otro, entonces siempre son los mismos de siempre con sus grupos. Cuando llega alguien que no hace parte de ese sistema, que no hace parte de ese núcleo del cual siempre se ha trabajado para ver quién sigue al poder, ahí es donde incomoda, allí es donde realmente sí son pocos, pero sí existen los políticos por convicción. En el caso de nuestro libro Pensando en Grande, inclusive cuento el momento de cómo el personaje estaba durmiendo y se despierta con la convicción de que él tenía que ser el alcalde, sin saber ni siquiera absolutamente cómo empezar ni cómo era el tema político, inclusive no tenía nada que ver, pero lo bonito de la historia es que antes de eso, el camino, la vida, las circunstancias, Dios, llámese como sea el proceso de una persona, fue empresario, o sea, antes de tuvo el poder, digámoslo así, llegó a tener una empresa con sucursales en muchas ciudades, entonces de la nada no llegó y como dices tú al principio, que se enloquecen. Entonces, hay una historia particular también que él desde muy niño tiene su amor por una persona, por una chica, desde niño queda completamente obsesionado de tener el amor de su vida y en la historia se va narrando cómo poco a poco y con todos los obstáculos, barreras y todo lo que tiene que ver en el transcurso de la vida, cómo se conecta y puede también llegar y fortalecer ese hogar bonito del cual
muy pocos políticos pueden sostenerlo cuando están en el poder, porque casi siempre, no sé si pasa en Ecuador, pero tengo entendido que en todas partes, quien llega al poder se enloquece tanto que hasta la esposa va para un lado, los hijos se van para un lado, cambia su vida. Y lo bonito de esta historia de pensar en grande es que realmente la familia es la base fundamental del personaje y es quien y es realmente su equilibrio y su columna vertebral en todo sentido, más que el servicio y el poder, también la base familiar que la sostiene durante todo ese tiempo. Es que ahí es donde radica la fortaleza de todo ser, la familia. Creo yo que la persona que lleva a la familia por delante y luego ve lo demás es una persona entonces que sí está motivado y que sabe por quién y por qué debe trabajar. Entonces es una historia motivante lo que tú cuentas. ¿Cómo, de alguna manera, ¿no? ¿Qué ocurre internamente en el personaje? Lógicamente no vayamos al spoiler porque, o sea, la idea no es esa, ¿no? Pero ¿cómo ocurre en la mente del personaje cuando pasa de no tener nada, porque él nace sin privilegios? ¿Y qué es lo que ocurre en su mente cuando llega el momento en que tiene ese poder? ¿Sabes qué es lo bonito? Y precisamente el libro se llama Pensando en Grande, porque en el libro vamos a encontrar todas las capacidades que desde niño él empezó a crear, porque bueno, tiene un tema que casi todo el mundo ha pasado, es de la separación de papás, de los papás. Y el ser hijo mayor se convierte pues en el hombrecito de la casa a los 9 años y desde esa edad tan temprana que parece como difícil, pero sí trabajó en el campo desde muy pequeño. Entonces siempre con esa visión y con ese objetivo de pensar en grande, siempre quería tener mucho más de lo que la vida le dio, lo que la vida le estaba ofreciendo en ese momento. Entonces todo esto va escalando a él desde muy niño, es que no tenía ni 18 años y ya había tenido su capital económica por sus propias manos, que es un cultivo de yuca. Entonces vamos a encontrar muchas historias bonitas de cómo él fue pensando en grande, absolutamente, no solo en su tema personal y familiar, sino también ya cuando se convirtió en el alcalde, que fue un proceso difícil. En el libro van a encontrar toda la guerra que se convierte en una política cuando se ve que hay un líder nato, un líder que nace, un líder que tiene la vocación de servicio y que va a hacer la piedra en el zapato para los que están siempre en ese núcleo y que ya saben quién es el que sigue y quién es el que sigue. Y esto le genera a él conflictos, amenazas, atentados. Vamos a hablar de temas que en Amazonas y bueno, no sé, en todas, creo que en todo lado también se ve el tema de lo esotérico. Entonces, es una historia real, real, pero pues de alguna otra forma también se habla de los temas como la persecución en todo sentido, a tal punto que él, quitarlo del camino, porque después de lograr muchas cosas que nunca en la vida ningún alcalde logró, llevar presupuesto y convertir una ciudad de pueblo, realmente la pasó a ciudad con todos sus logros, lo persiguen a tal punto de enviarlo privado a la libertad. Entonces, todos estos dolores que generan en familias, a él, a mí, en mi caso, y mis hijas, entonces todo esto me llevó a mí, a llevar a realizar este libro para que entendamos un poco que sí existen políticos de vocación, de servicio, que nacen con esta vocación, pero el poder es una cosa increíble que se gana muchos enemigos y pues somos unas víctimas también, ¿no? Exacto, es que ahí comienzan a ser perseguidos políticos más o menos, ¿no? Escuchaba justo esa parte y también lo iba a preguntar, ¿no? En el camino de este personaje, que también es un protagonista y que también es basado en algo real, ¿no? Que en el momento de entrar en política y cuando ellos quieren hacer el bien, siempre recibe esto, amenazas y atentados. Y me imagino que a ustedes también los pone en ese límite, ¿no? Porque no solamente están queriendo atentar contra esa persona que es cabeza de hogar, sino también contra su familia, porque a veces cuando no pueden con ellos, van contra su familia, y me imagino todos los daños y todo lo que viene con eso. Pero también veo que la historia muestra, o sea, lo que es el ser humano en realidad. Hablas acerca de una niñez
donde su pensamiento era, como tú lo dices, pensando en grande. Y es ahí donde me voy a detener, porque hoy hay muchos chicos, hablando de la juventud, hay muchos chicos que tienen la idea de que pensar en grande, me dicen a mí mis estudiantes, señorita, yo quiero tener una casa con piscina y dos carros. Pensamiento en grande. Entonces, yo a veces les digo a los chicos, ¿y cómo vas a obtener eso? Entonces, ahí donde se quedan en silencio. Yo pienso que a veces para los chicos está un poco confundido el término y quizás el libro, no, quizás no, es que el libro va a ayudar de alguna forma a muchas personas a que vean que el pensar en grande no es solamente buscar la riqueza económica, sino que hay un trabajo que hay que hacer para obtener eso. ¿O no lo crees, Erika? Precisamente, Elsa, ese fue el objetivo de mi libro, porque hay personas que te conocen hoy a los 45 años que tengo y pensarán es que es de buenas, es afortunada, no, pues le cayó la chispita de la suerte y así no es, pensar en grande tiene muchos obstáculos, tiene mucho recorrido con barreras que toca saltar en todo sentido y la idea es mostrarle a la juventud que se puede pensar en grande, pero esto es de resiliencia, de avanzar, de consecuencias, de caídas, de logros, bueno, de mucho tema, de levantarse las veces que se caiga. Entonces, pensar en grande no es una suerte, no es que compré la lotería y me la gané. Pensar en grande es de trabajo constante. En el libro vamos a encontrar donde el personaje trabajaba más de 18 horas al día para poder tener sus ahorros. Entonces, eso es lo bonito, que sí es bueno soñar y sí se pueden lograr las cosas, pero esto es con trabajo y mucho. Entonces tú consideras que José Araujo, que es el personaje, ¿verdad? Viene a ser como un modelo para que las personas se vean reflejadas en él y puedan de esa manera tener determinación y obtener un buen liderazgo. ¿Tú lo consideras de esa forma? Mira, en cuanto al tema político, personal y como persona, realmente a pesar, además que es mi esposo, yo tengo una gran admiración hacia él porque él me enseñó a pensar en grande, ¿sí? Pero hay temas, por ejemplo, el tema político es como, tiene muchas cosas tabú que las personas que estamos inmersas y conocemos después cómo funciona el sistema, hay cosas que no se dicen, no se pueden decir o son prohibidas. Entonces, quizás a veces el tema de servicio se convierte en ser cómplice en ciertas situaciones. Entonces, para mí, como es una historia real, donde hay errores, donde hay equivocaciones, pero a la vez hay aciertos y hay logros, sí, es un gran ejemplo. Ya saben, para las personas que nos están viendo, yo pienso que esto es una motivación. De alguna forma, nuestros pensamientos no siempre tienen que estar limitados, porque también viene la otra cara de la moneda. A veces las personas nos limitamos mucho. No, es que yo no voy a poder, no tengo el recurso. Yo pienso que no es cuestión de recursos. Tú lo dices a través de tu novela. No es cuestión de recursos. Él no es que nació teniendo, sino que lo consiguió a lo largo del camino. Y eso es una fortaleza. ¿Qué fue retratar? Porque me imagino que al momento que tú escribes el libro, ¿verdad? Comienzas a indagar a la fuente de todo esto, ¿no? Tienes que haber descubierto cosas que quizás tú no sabías bien, porque uno nunca termina de conocer igual a las personas, ¿no? Pero qué tan difícil fue retratar sombras, las traiciones que quizás recibió en la parte política, lo duro, quizás salieron hasta lágrimas. ¿Qué tan difícil fue ver a este personaje que ya no era en ese momento personaje, sino que era en sí esta motivación para escribir la historia y verlo tal vez hasta vulnerable para poderte contar todas las cosas y luego poder escribirlas? Elsa, casualmente dijiste algo muy maravilloso de la investigación, porque las personas que no conocemos el trabajo del campo, y me incluyo, y sé que muchas personas no tienen esa cercanía con el campo, conocí que en el campo se trabaja mucho desde muy niños. La cosecha de café me parece que es cuando empecé a investigar todo el proceso del café, porque pues en su infancia trabaja con el tema del café, a cosechar y a preparar y todo.
y son unas colinas muy altas, más de 2.500, 2.700 metros a nivel del mar, colinas empinadas, donde una sola resbalada podrías dar al abismo y son cosas que yo no tenía ni idea cómo era el proceso del café. Yo me disfruto una taza de café, pero no conocía el trasfondo de todo esto. Y a eso le sumamos que en Colombia está la guerrilla hace muchos años, entonces también hay una parte donde, no les he contado, pero él tiene un líder fundamental en la política que le sirvió, aparte pues de su esposa, fue un instrumento musical, él todas las campañas lo hizo con un acordeón, entonces el acordeón se convirtió en las puertas que se abrían automáticamente al escuchar las notas que él empezaba y eso fue azúcar en la campaña política, ¿no? Por ejemplo, el tema de la guerrilla, ver cómo a un joven empieza a conquistar la guerrilla para llevárselo, por ser como trabajador, ser músico. Entonces, toda esta parte la cuento, de cómo él vivió también el tema de la guerra dentro del campo, que es muy duro en Colombia. Entonces, sí, investigué mucho, investigué porque tenía que ver el tema político de guerrilla, del trabajo en el campo, el trabajo en la caña. Eh, Fue muy curioso porque pues él ha tenido muchos accidentes, donde ha estado a punto de morir y, por ejemplo, cortarse la arteria femoral en la pierna y llegar sin signos vitales al hospital. Y todo esto yo tenía que saber qué es estar en shock, como que estuvo en coma. Entonces son muchas cosas para poder llegar a la narrativa y explicar con detalles las cosas y las situaciones del personaje. Sí tuve que investigar mucho, pero eso me encanta. Descubrí que realmente me fascina investigar. Eso significa que ya no solamente va a haber un libro, sino quizás más adelante otro y otro y otro y otro, porque ya le cogiste el gusto, Claro que sí, ya estoy en la ¿verdad? escritura del segundo libro. Es genial. Cada escritor siempre tiene una intención al momento de escribir. Eso creo que ya es algo neto, algo de nosotros, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú esperas que vean tus lectores al momento que leen pensando en grande? Que es una historia real, que es una historia contada desde lo más profundo de mi ser, de mis sentimientos, de mi corazón, y que sirva como ejemplo y también que muestre que el tema político hay que cambiar un poco el sistema o el pensamiento, el chip de pensar que todos llegan allá con la intención de convertirse en el malo del pueblo. El primero es amado en la campaña y luego se convierte en la persona que los mismos enemigos hacen que se convierta en esa figura que luego pensamos. Nos dejamos llevar por los medios de comunicación, nos dejamos llevar por los ataques de las redes sociales, pero podemos investigar un poco más. Es posible que hay personas que nacen con esta convicción, que nacen con el corazón de querer servir, de querer aportar a su región, a su ciudad, a su país. Sí lo es, sí es real, sí es posible y que sabemos que están allí, que quizás no nacieron con esa convicción y con apellidos políticos o con padrinos políticos que siempre los montan. A veces es tu vecino, a veces es tu tío, a veces puede ser el señor que está vendiendo los helados y de la nada tiene la vocación de servicio. Esas personas que les nace de corazón son las que realmente tenemos que apoyar para cambiar el mundo. Exacto, eso es muy interesante para cambiar el mundo. Es que a veces las personas tenemos un mal concepto, no piensan que uno cambia el mundo así como por arte de magia, y no es así. Yo pienso que cuando el cambio es desde uno mismo y desde su entorno, el entorno va a verlo como ejemplo y ellos también comienzan a hacerlo, y después de algún tiempo quizás tengamos de manera utópica un sueño no grande, que es el hecho de tener una comunidad mejor. Porque dicen que los buenos somos muchos, pero los malos también son muchos. Entonces es como un choque entre esto, ¿no? Eh, yo veo tu novela literaria como una invitación a creer en que hay imposibles que sí se pueden cumplir. Considero que también es una invitación a creer en que dentro del mundo no todo está perdido. Pero, Erika, ¿por qué consideras que es vital hoy en día
publicar historias como estas, que hablen de resiliencia, que hablen de vocación de servicio, porque quizás habrá muchas personas que quisieran mostrar una historia, pero a veces no se atreven porque piensan que no va a ser buena o porque piensan que no va a ser una historia de vida, pero tú ya lo hiciste. Entonces, cuéntanos un poquito por qué crees que sí es importante. Elsa, me parece fundamental la pregunta porque el tema de la IA, de la tecnología y todo lo que está avanzando el ser humano con el tema de las apps, que ahora tú solo pones un título y la app te puede sacar una historia, la no ficción, las biografías, el tema de historias reales, para mí son fundamentales porque necesitamos conocer las circunstancias reales de una persona real, porque ahora hay tantas cosas que en las redes sociales se hablan que no son reales, se ven videos que uno los ve tan real, pero no lo son. Entonces, para mí es fundamental el tema de las biografías, porque nos muestran todo lo que es sus logros y sus caídas. Y eso es el ser humano. El ser humano tenemos esas habilidades de caer y de levantarse. Y en el tema de la tecnología y la IA podemos maquillar muchas de estas cosas. Entonces me inclino mucho por esto, de biografías noveladas, porque pues a todos nos gusta desde cero cómo empezó todo y por eso me gusta el estilo de biografía novelada. En el caso de Pensando en Grande, tuve que cambiar los nombres de muchos personajes de alguna otra forma porque pues es un tema, como te decía, la política es un tema muy tabú, muy hermético, hay cosas que el que no está en el sistema no sabe cómo funciona. Entonces, también es un tema muy delicado que toca ser cuidadoso y tuve que cambiar los nombres. Es lo único ficción que encontrarán en mis libros porque el resto todo es real. Y sabes que es que también el hecho de cambiarlos de alguna forma también protege, porque no falta que alguien, ¿verdad?, que conozca la historia o que sabe la historia va a decir, no, eso, este como que es mi nombre y puede después ocasionar algún tipo de problema mayor. Es interesante y también es una estrategia que nos das, ¿no?, a las personas que escribimos, de que hay que cuidarse hasta de ciertas cosas, de ciertos puntos. Tu trayectoria según lo que leí, ¿verdad? Muestra una evolución, porque pasas de una antología a tu primera novela y te escuchamos hace poquito que ya estás estructurando una segunda. Cuéntanos qué hay en mente para Erika del Mar. Sí, me encantó escribir historias, me encantó biografías y dentro de mi familia tengo mucho material. Entonces, viene una historia muy maravillosa de una mujer en los años 60 y 70 que queda, yo pienso que era como evolucionada de su época porque logra separarse de su esposo con 8 hijos menores y se va del pueblo a una ciudad a emprender, cosa que las mujeres en esa época no podían, en Latinoamérica, bueno, creo que tampoco en Europa, pero en Latinoamérica no se podía y ella trabaja de mesera, de organizar, de camarera y luego de la nada se le presenta la oportunidad de que las personas que ella atendía como camarera le pedían el servicio de mujeres. Entonces ella se le ocurrió la idea como empresaria de montar un burdel y crea burdeles en una zona de Colombia donde el narcotráfico estaba muy fuerte en el eje cafetero. Entonces esto enmarca muchas cosas, la mujer resiliente, la mujer que se desprende del tema del hombre que siempre es el que provee y decide emprender y con una situación tan difícil que es el tema de las casas de citas de mujeres y ella se convierte en la mujer que es la enemiga de las demás mujeres, esposas de los grandes de la ciudad. Entonces, hay muchas cosas detrás de esa historia. Hay persecución de las esposas de los grandes políticos, de los grandes narcotraficantes Wow. y
ella, inclusive la muerte de ella es una muerte muy trágica, muy dura, muy complicada, y cómo ese emprendimiento de ella la llevó a ganarse muchos enemigos, inclusive a ganarse una muerte muy dura. Entonces me parece una historia muy maravillosa, habla de todo, de narcotráfico, de mujeres en este mundo de la prostitución desde temprana edad, dentro de de ese mundo de las casas de citas. Se hacen negocios muy grandes, se hacen, hasta planean asesinatos. Entonces, es una historia muy interesante del mundo como tal de Colombia, de lo que ha vivido durante los últimos años. Qué interesante, ¿ah? Ya tenemos ahí toda la idea. Antes de terminar este diálogo, yo te agradezco mucho por tomarte un tiempo y estar con nosotros. Me gustaría que nos contaras si tienes alguna presentación en este momento o muy cercana, para que las personas que nos están viendo pues, y viven allá en tu país puedan ir a verte, así como también cuáles son tus redes sociales y dónde podemos encontrar tu libro, dónde podemos encontrar esta maravillosa historia. Así es, Elsa. El libro está en este momento en pre-lanzamiento porque el 1 de mayo vamos a estar en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, a las 2:30 de la tarde, en el stand de Promolibros. Es el pabellón 6, piso 1, stand 346. El viernes es festivo, así que no se preocupen. Por ahora el libro lo tenemos en Colombia. Por mis redes sociales lo podemos solicitar. Erika del Mar AM, arroba Erika del Mar AM en Instagram. Y a partir de a finales de mes de finales de mayo y principios de junio lo tendremos para el mundo en Amazon en versión digital y tapa blanda. Entonces, muy pronto lo tendremos en Amazon también. Por ahora está en distribución en Colombia. Animada, feliz, por supuesto, ya después de muchos años tener la disposición del libro para todos ustedes. Y va a ser muy interesante verlo y leerlo porque de verdad es una historia muy apasionante. Erika, de verdad nuevamente quiero agradecerte por tomarte este tiempo para poder conversar con nosotros. Ha sido un agrado total. Considero que tu historia para las personas que nos están viendo a lo largo del mundo es una historia que nos muestra que los buenos sí somos y que los buenos estamos aquí para transformar las ideas que tienen las personas acerca de la política actual, pero también de la pujanza, de que cuando uno quiere todo se puede y que uno puede venir desde abajo e ir escalando. Y creo que cuando uno lo hace de esa forma, desde abajo, poco a poco y escalando, entonces uno sí tiene vocación de servir. De verdad, Erika, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decirles a nuestros peregrinos que te están viendo en este momento? Sí, Elsa, gracias. Quiero cerrar la entrevista contigo citando a una escritora nigeriana, Adichie. Ella en su libro El peligro de la historia única dice: el ser humano, cuando se queda con una sola narración, cree que ya conoce lo suficiente. Y realmente esto me motivó muchísimo porque la historia de un político, de un líder, de alguien que tiene el poder, es la que conocemos, la que los medios de comunicación nos muestran, pero es importante conocer la versión desde otro ángulo. Ya escucharon, así que muy atentos, Erika, nuevamente muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el diálogo. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye.